Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos. Es un gusto enorme tenerlos aquí en su canal de mantenimiento eléctrico y en general de su motocicleta, Electromotos. En este tutorial vamos a hablar acerca del regulador rectificador de moto. Este es un regulador rectificador chino. Pero entonces, si nosotros comprendemos y analizamos los conceptos básicos de cómo funciona un regulador rectificador de moto, ya sea chino, vamos a tener ya la orientación y la idea de analizar las fallas de cualquier rectificador de moto, ya sea japonés, ya sea de la marca Yamaha, ya sea de la marca Honda, ya sea de la marca Suzuki, ya sea de la marca Kawasaki, o de marcas italianas o de marcas alemanas. Si nosotros comprendemos el funcionamiento y sus conexiones, ya vamos a tener claro cómo funciona el regulador rectificador de cualquier marca de moto. Lo único, dependiendo de la marca de la moto, que nos va a variar son los colores de los cables. Es lo único que nos va a variar. Su funcionamiento y su sistema es igual en todos los rectificadores de nuestra moto, va a ser igual. Bueno, antes que nada, ¿qué es un regulador rectificador? Un regulador rectificador es un sistema que nos va a regular la tensión y a la vez nos la va a rectificar. Primero lo que nos va a hacer es rectificarnos la corriente, por eso se llama rectificador regulador. Primero lo que nos va a hacer rectificarnos la corriente, una corriente que viene de nuestro sistema de alternador de nuestra moto. Nuestro alternador de nuestra moto genera una corriente y esa corriente va a ser alterna. Entonces nuestro rectificador regulador lo primero que va a hacer es rectificarnos esa corriente. ¿Por qué no la va a rectificar? Porque esa corriente que viene de nuestro alternador es una corriente alterna. Al hacer una corriente alterna no puede funcionar con algunos sistemas que están en nuestra moto, porque la mayoría de nuestro sistema eléctrico de nuestra moto es alimentado con batería. Esa batería no genera una corriente alterna, esa batería lo que genera es una corriente directa. Entonces, al generar una corriente directa, esa batería necesita ser alimentada para que esa batería no se nos vaya a descargar y a la vez nuestro sistema eléctrico vaya a presentar falla. Entonces, para que esa batería no se nos vaya a descargar y no vamos a tener fallas en nuestro sistema eléctrico, ya sea en el encendido del motor, ya sea en las luces, ya sea en la alarma, en cualquier parte del sistema eléctrico que tenga que ver en nuestra moto y está alimentado por la batería y no vaya a tener falla, necesitamos que nuestro regulador rectificador o rectificador regulador esté funcionando de una manera acorde y óptima, porque este rectificador regulador es el que alimenta nuestra batería, es el que va a tener nuestra batería siempre cargada para que nuestra batería esté funcionando en óptimas condiciones. ¿Listo? Entonces su principal función del rectificador regulador es rectificar esa corriente que viene de alterna, pasarla a corriente directa, a corriente continua. Entonces lo principal que va a hacer nuestro regulador rectificador es rectificar esa corriente. ¿Y qué es lo que tiene el rectificador por dentro? El rectificador por dentro es lo que comprende de diodos. Él tiene aquí unos puentes de diodos y esos diodos a la vez rectifican la corriente que viene de nuestro alternador. ¿Por qué nuestro alternador genera corriente continua y no genera corriente directa? Anteriormente, muchos años atrás, los vehículos utilizaban unos dínamos. Esos dínamos generaban corriente continua. No generaban corriente alterna, sino corriente continua. Pero según estudios y valores y especificaciones demostraron que la corriente continua se desgasta más rápido, no da un alcance
a donde tiene que llegar y su consumo es excesivo, y a la vez los dínamos se recalientan y su resultado final no es igual al que genera una corriente alterna. Entonces por eso los cambiaron por alternadores. Los alternadores generan corrientes alternas y a la vez son más eficaces, y esa corriente a la vez es más eficaz y genera más tensión, más eficiencia, y a la vez eso ayuda a que tengamos más entrega de corriente en nuestra moto. Entonces por eso ustedes ven que en nuestras viviendas también tenemos corriente alterna. Es por eso, porque la corriente alterna es más eficaz que la corriente continua. Pero entonces nuestros aparatos de nuestra vivienda a la vez trabajan con la mayoría de nuestros electrodomésticos de nuestra vivienda trabajan con corriente continua. Entonces ellos los que tienen en su interior es un regulador, es un rectificador, que esa corriente continua, esa corriente alterna la van a rectificar a corriente continua para que puedan trabajar nuestros aparatos electrónicos. La mayoría de nuestros aparatos electrónicos trabajan con corriente continua, ya sea televisor, ya sea un aparato de luminaria, por lo general la mayoría. Entonces, volviendo al tema de nuestro rectificador de moto, entonces es bueno que tengamos esos conceptos claros. Si nosotros tenemos esos dos conceptos claros de la corriente alterna y la corriente continua, ya vamos ahí entendiendo cómo va funcionando nuestro regulador rectificador de moto. ¿Listo? Entonces lo que es un regulador rectificador. Listo. Una vez que ya nos rectifica la corriente, ya la corriente pasa a ser corriente continua. Ya nuestro rectificador hizo el primer trabajo, que fue rectificarnos las corrientes. Pero entonces, ¿qué sucede? Esa corriente rectificada, así como la envía el alternador, no puede ir a nuestra batería, porque esa es una corriente que el alternador genera 110, 120 voltios a sus máximas revoluciones. Entonces nuestro regulador rectificador nos va a dar la misma tensión alterna, nos la va a dar rectificada, nos va a dar 110, 120 voltios, pero entonces esa tensión rectificada no puede ir a la batería, porque simplemente y sencillamente la va a dañar, porque es una tensión directa muy alta, sería 110, 120 voltios. Entonces esa es una tensión muy pero muy alta. Entonces ahí viene el trabajo del regulador. Entonces por eso se llama rectificador regulador. ¿Qué es lo que hace el regulador? Por lo general el regulador en los rectificadores chinos es el cable negro. Ese es el regulador, el cable negro. Ese regulador, ¿qué es lo que va a hacer? Es simple. Ese regulador lo que va a hacer es que esa tensión rectificada que sale de 80 a 110, 120 voltios, la va a regular a 14,5, a 14,8 a sus máximas revoluciones, para que así alimente a nuestra batería. La máxima tensión que puede recibir nuestra batería es entre 14,8 14,9 voltios. Es la máxima tensión que puede recibir nuestra batería. Si nuestra batería ya recibe más de ese voltaje, nuestra batería se nos va a comenzar a deteriorar, a dañar, ya va a comenzar a sufrir daños. Entonces, por eso es que cumple la función este cable de rectificar y regular la tensión. Bueno, vamos a dejar esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver para qué sirve cada cable y código de colores, y a entender unos conceptos más clásicos. Nos vemos en la segunda parte. Cuídense mucho.